Pocos conocen la verdadera fuerza de Miqueas. Entre los profetas más conocidos, su nombre rara vez se recuerda, y sin embargo, fue él quien anunció con precisión el lugar de nacimiento del Mesías: Belén, la pequeña y olvidada ciudad entre las tribus de Judá. Pero lo más impresionante no es lo que predijo, sino el momento en que se atrevió a hablar. Miqueas alzó su voz cuando el pueblo ya no quería escuchar, cuando los sacerdotes se habían corrompido y la fe se había convertido en un ritual sin alma. Suscríbete al canal y descubre curiosidades, hechos ocultos y verdades profundas sobre los personajes de la Biblia. Activa la campana y sigue cada nuevo vídeo. Era una época en la que se pagaba a los profetas para que profetizaran lo que el rey quería oír. Una época de aparente prosperidad, pero de ruina moral. Las ciudades florecían en apariencia, pero se pudrían por dentro. Las élites explotaban a los campesinos, los jueces vendían sentencias y los sacerdotes cambiaban bendiciones por monedas. Y fue en ese ambiente donde un hombre sencillo, procedente de una aldea rural llamada Moresete, comenzó a clamar contra los palacios. Su nombre, Miqueas, significaba una pregunta provocadora: ¿quién es como el Señor? Un vivo recordatorio de que ningún poder humano, por muy altivo que pareciera, podía igualarse a la justicia divina. Mientras otros profetas guardaban silencio, él expuso la hipocresía de aquellos que fingían piedad, pero aplastaban a los pobres. Hablaba de paz, pero no de la paz ilusoria de los discursos políticos. Era la paz que solo nace después de que se dice la verdad, después de que se confronta el corazón. Algunos estudiosos afirman que Miqueas vivió a la sombra de Isaías, profetizando en la misma época, pero con la mirada puesta en el pueblo sencillo. Isaías hablaba ante los reyes, Miqueas hablaba con los oprimidos. Si uno representaba el sonido de la trompeta en las cortes, el otro era la voz solitaria del campo, resonando como el viento sobre las colinas de Judá. Y de alguna manera, sus palabras atravesaron el tiempo, porque Miqueas no fue solo un denunciante, fue un portador de esperanza. Veía la corrupción, pero también veía más allá de ella. Veía el día en que el Mesías nacería en Belén y traería una paz que los imperios nunca entenderían. La pregunta que lleva su nombre, ¿quién es como el Señor?, no era solo una curiosidad lingüística, era una convocatoria, un llamado al recuerdo, a la humildad y a la fe en medio del caos. Y así, en medio de un mundo corrupto, Miqueas comenzó su misión: hablar de Dios cuando todos lo habían olvidado. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo esto. Veamos hasta dónde llega este mensaje. En los días de Miqueas, la nación de Israel parecía estable por fuera, pero su corazón estaba enfermo. El reino del norte caminaba rápidamente hacia la destrucción a manos de Asiria, mientras que el reino del sur, Judá, aún mantenía una apariencia de fuerza y piedad. Las fronteras estaban seguras, el comercio florecía y las fiestas religiosas seguían su curso. Pero detrás de los muros y los cánticos se escondía una podredumbre silenciosa. La fe había sido corrompida por el poder. Jerusalén, la ciudad que debía ser el símbolo de la presencia divina, se había convertido en el centro de la injusticia. Los jueces juzgaban a cambio de sobornos. Los líderes espirituales vendían promesas de bendiciones. Los profetas de la corte anunciaban paz y victoria, mientras que la gente sencilla, en las aldeas y plantaciones, sufría impuestos abusivos y desigualdad. La religión se había convertido en un espectáculo, lleno de sacrificios y ofrendas, pero sin arrepentimiento genuino. El imperio asirio, al norte, crecía en fuerza y crueldad. Era una amenaza constante, una sombra que se cernía sobre toda la región. El miedo a la invasión hacía que los reyes de Judá buscaran alianzas humanas, pactos con naciones paganas.
en lugar de confiar en el Dios que los había liberado de Egipto. Esta dependencia política revelaba el colapso espiritual de la nación. Miqueas veía todo esto con los ojos de quien amaba al pueblo, pero sabía que el juicio era inevitable. Mientras Isaías profetizaba dentro de la corte, Miqueas observaba la realidad de las aldeas. Veía cómo las casas de los ricos crecían a costa de los campos arrebatados a los pobres. Veía a mujeres y niños expulsados de sus tierras y a hombres obligados a vender su herencia para sobrevivir. Era una época en la que la codicia se había convertido en ley y la injusticia en rutina. El contraste entre el lujo y la miseria era evidente, y el profeta sentía el peso de esa herida abierta. Pero lo que hace que este periodo sea aún más notable es que, incluso ante la decadencia, el pueblo creía estar espiritualmente seguro. Las ceremonias continuaban, los templos estaban llenos y las ofrendas abundaban. Había religión, pero faltaba Dios. Era esta contradicción la que Miqueas enfrentaría. Un pueblo religioso pero sin arrepentimiento. Una nación poderosa, pero espiritualmente en bancarrota. Fue en este escenario donde comenzó a profetizar, sacando a la luz la verdad que nadie quería oír, que Dios no se impresiona con el oro, el poder o las apariencias, y que una sociedad que se olvida de la justicia cava su propia destrucción. Miqueas no nació entre nobles ni creció bajo las columnas del templo. Su origen era sencillo. Provenía de Moreset Gate, una pequeña aldea al sur de Judá, rodeada de campos y colinas. Era una región rural, lejos del esplendor de la corte de Jerusalén, donde la gente vivía de la tierra y sentía en la piel la dureza de las estaciones. Allí, entre el ruido de los bueyes y el olor de la cosecha, Dios comenzó a formar un corazón profético, no en escuelas ni palacios, sino en el silencio del campo. Esa sencillez moldeó su percepción del mundo. Miqueas conocía la injusticia no por haber oído hablar de ella, sino por haberla visto. Veía a los campesinos perder sus tierras a manos de los poderosos, a los agricultores endeudados ser expulsados de las casas que habían construido con sus propias manos. No hablaba del sufrimiento, lo vivía, y fue de ese contacto directo con el dolor del pueblo que nació su compasión y su santa indignación. Su nombre, Micayahu, ¿quién es como el Señor?, era más que un título, era una declaración. Desde muy temprana edad, esa pregunta parecía acompañar a su alma. Creció observando el contraste entre la fidelidad de Dios y la infidelidad humana. Quizás sintió, aún siendo joven, que su voz sería utilizada para confrontar esa distancia entre lo divino y lo terrenal. Se desconoce el momento exacto de su llamado, pero el tono de sus profecías revela algo claro. Miqueas no fue entrenado para hablar, sino que se sintió impulsado a hacerlo. A diferencia de otros profetas, no hay constancia de una gran visión que marcara sus comienzos. El llamado de Miqueas parece haber surgido como una convicción que se profundizaba con cada injusticia que presenciaba. Cuando el pecado dejó de ser solo un problema moral y se convirtió en una herida social, él entendió que ya no podía callar. Su voz surgía como un trueno sobre los valles, simple, directa e implacable. Mientras que muchos veían al profeta como alguien alejado de la realidad, Miqueas era todo lo contrario. Era el eco del dolor del pueblo. Su mensaje no era rebuscado, sino lleno de verdad y compasión. Y tal vez por eso era tan difícil de ignorar. Así, desde la tierra de Moresete, Dios levantó a un profeta que hablaría a los reyes, denunciaría a los sacerdotes y recordaría a la nación un principio olvidado, que la verdadera fe nace de la justicia y florece en la humildad. Si este contenido te está llegando al corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad haciendo clic en el botón. Muchas gracias.
Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. Poco después de comenzar a profetizar, Miqueas se dio cuenta de que su mensaje no sería bien recibido. En una sociedad acostumbrada a alabar a los poderosos y a justificar sus errores, la verdad sonaba como un insulto. Hablaba contra los jueces corruptos, contra los sacerdotes que profetizaban por dinero y contra los gobernantes que se decían piadosos, pero explotaban a los pobres. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más solo. Y sin embargo, no retrocedió. Miqueas no utilizaba un lenguaje diplomático ni buscaba la aprobación. Su tono era directo, a menudo cortante. Llamaba a las ciudades campos de injusticia, a los líderes devoradores de carne humana y a los profetas aduladores engañadores del pueblo. Era un discurso peligroso que hería el orgullo de quienes estaban en la cima. Algunos estudiosos creen que llegó a ser perseguido por sus declaraciones, especialmente durante el reinado de Acaz, uno de los períodos más oscuros de Judá. Mientras Isaías hablaba en los pasillos de la corte, Miqueas hablaba en las plazas, en los mercados y en las puertas de las ciudades, el lugar donde se reunía la gente común. Su voz resonaba entre el ruido de los mercados, denunciando injusticias que todos veían, pero que pocos se atrevían a nombrar. No se levantó contra el pueblo sino por el pueblo. Su ira estaba motivada por la compasión, no por la arrogancia. Uno de los mayores retos a los que se enfrentó fue el escepticismo. Muchos decían, esas palabras son demasiado duras, Dios no nos haría eso. Otros se burlaban, Jerusalén es la ciudad santa, nunca será destruida. Había un tipo de optimismo falso, alimentado por los profetas a sueldo del palacio, que predicaban prosperidad y victoria. Y Miqueas, con su voz firme, respondía, construís Sión con sangre y Jerusalén con injusticia. Este tipo de confrontación tenía un precio. Fue despreciado, rechazado y, sin duda, amenazado. Sin embargo, incluso sin el apoyo de la corte o de la élite religiosa, Miqueas siguió profetizando, sostenido únicamente por la certeza de que hablaba en nombre de un Dios que no se dejaba comprar. Y es en este punto donde su ministerio adquiere un tono de valentía casi incomprensible. Mientras todos buscaban seguridad en el poder humano, Miqueas se afianzaba en la integridad divina. No buscaba popularidad, sino fidelidad. Y esa fidelidad lo llevaría a enfrentar el mayor desafío de su vida, anunciar la ruina de Jerusalén ante los mismos líderes que se creían intocables. El punto culminante de la misión de Miqueas se produjo cuando se atrevió a decir lo que ningún otro profeta de la época se atrevió a afirmar: Sión será arada como un campo, y Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. Era una frase impensable. Para el pueblo de Judá, Jerusalén era el corazón de la presencia divina. Era donde brillaba el templo, donde se ofrecían los sacrificios y donde se creía que Dios nunca permitiría la destrucción. Cuestionar la inviolabilidad de la ciudad era, a los ojos de la élite, un acto de traición. Pero Miqueas vio más allá de la apariencia religiosa. Se dio cuenta de que el templo se había convertido en un símbolo vacío y que el pueblo confiaba más en el edificio que en la presencia. La ciudad, que debía ser un reflejo de la justicia de Dios, se había convertido en el centro de la corrupción. Los reyes y los sacerdotes usaban el nombre del Señor para legitimar sus ambiciones, mientras que los pobres eran olvidados en las puertas. Ante esto, el profeta declaró: ustedes se apoyan en el Señor y dicen, no nos sobrevendrá ningún mal, pero edifican Sión con sangre y Jerusalén con injusticia. Estas palabras resonaron como un terremoto espiritual. La noticia corrió por los palacios. El profeta de Moresete estaba anunciando que la propia capital caería. Algunos pidieron su arresto. Otros quisieron silenciarlo con amenazas, pero Miqueas se mantuvo firme. Sabía que el juicio no era el fin, sino el camino hacia la restauración.
Su objetivo no era destruir la esperanza, sino purificarla. Quería que el pueblo comprendiera que la verdadera seguridad no estaba en las murallas, sino en un corazón arrepentido. Curiosamente, esta profecía, que parecía condenar a Jerusalén, más tarde salvaría la ciudad. Años después, cuando Jeremías repitió las palabras de Miqueas, los ancianos del pueblo recordaron que, al escuchar este mensaje, el rey Ezequías se humilló ante Dios y buscó el arrepentimiento. Esto pospuso el juicio y trajo un tiempo de restauración. Así, el profeta que parecía anunciar la destrucción se convirtió en el mensajero de la misericordia. Lo que muchos ignoran es que, detrás de la severa sentencia, había un corazón pastoral. Miqueas lloraba por la nación, como quien llora por un hijo perdido. Su valentía no nacía de la ira, sino del amor. Él entendía que a veces Dios necesita sacudir las estructuras para reconstruir lo que el pecado ha deformado. Y fue en ese momento que su voz dejó de ser solo una denuncia y se convirtió en una profecía eterna. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Las palabras de Miqueas atravesaron Jerusalén como una llama en medio de la paja seca. Durante un tiempo, el silencio se apoderó de la ciudad. Nadie sabía cómo reaccionar. El profeta del campo había dicho lo impensable. El templo sería destruido y la ciudad santa quedaría en ruinas. Sin embargo, en lugar de ignorar la advertencia, ocurrió algo inesperado. Sus palabras llegaron al corazón del rey Ezequías. Ezequías era un hombre diferente a los reyes que le precedieron. Cuando escuchó las profecías de Miqueas, no respondió con ira ni orgullo. El texto bíblico sugiere que se humilló, rasgó sus vestiduras y buscó al Señor. Este gesto de arrepentimiento cambió el destino de una generación. Jerusalén fue salvada, el juicio fue pospuesto. El corazón contrito de un rey salvó a toda una ciudad. Y todo comenzó con el valor de un profeta que se atrevió a decir la verdad cuando nadie más se atrevía. Esta reacción de Ezequías es uno de los episodios más poderosos y menos comentados de la historia bíblica. Es el único momento en que una profecía de destrucción provocó un arrepentimiento inmediato y un resultado visible. Jeremías, muchos años después, recordaría este episodio para mostrar al pueblo que Dios siempre se inclina ante la humildad. El recuerdo de Miqueas se había convertido en un ejemplo. La palabra de un profeta fiel podía cambiar el curso de una nación. Pero las consecuencias no fueron solo políticas. Espiritualmente se reveló algo. El verdadero propósito del juicio no era castigar, sino restaurar. Detrás de la amenaza de ruina, Dios ocultaba una invitación, la de volver a Él. Miqueas fue el instrumento de esa invitación, y su mensaje comenzó a adquirir una nueva dimensión. El mismo hombre que había anunciado la destrucción ahora hablaba de esperanza, de un tiempo en el que Dios reuniría a su pueblo y traería la paz a la tierra. Entre las revelaciones más impactantes se encuentra la visión mesiánica de Miqueas, el nacimiento del futuro rey en Belén. En medio del caos, vio el plan de Dios desarrollándose con ternura y precisión. Era como si el profeta dijera: sí, el juicio vendrá, pero de él nacerá la salvación. El profeta que había asustado a los reyes ahora comenzaba a consolar los corazones. La consecuencia final de su valentía fue esta: demostró que la verdad, cuando se dice con pureza, no destruye, sino que despierta. Y a través de su voz, Dios mostró que incluso la sentencia más dura puede ser el preludio de la gracia. Tras el impacto de sus profecías y el breve despertar espiritual traído por Ezequías, Miqueas experimentó un tiempo de silencio. No hay registros detallados sobre sus últimos años, y tal vez ese silencio diga más que las palabras.
El profeta que había enfrentado a reyes y denunciado a sacerdotes, ahora parecía observar desde lejos el lento retorno del pueblo a las mismas prácticas que antes habían provocado la ira divina. Era como ver una herida sanar por fuera, pero seguir sangrando por dentro. Ese era su mayor dolor, darse cuenta de que el arrepentimiento de la nación había sido momentáneo. La justicia que antes floreció bajo Ezequías comenzó a perderse en las generaciones siguientes. Miqueas, el hombre que había anunciado la esperanza mesiánica, veía nuevamente a los poderosos retomar sus abusos y a la fe convertirse en un comercio. Sabía que el ciclo estaba a punto de repetirse y que tarde o temprano el juicio volvería. Algunos estudiosos sugieren que Miqueas vivió sus últimos años aislado en Moresete, su pueblo natal. Es posible que se retirara de la vida pública, no por cobardía, sino por agotamiento. El peso de llevar la palabra divina lo había desgastado. Cada profecía venía acompañada de lágrimas, y cada visión del futuro traía tanto dolor como esperanza. Era un hombre sensible, profundamente humano, que sentía en su alma los dolores de la nación. Lo que pocos perciben es que, detrás de cada denuncia de Miqueas, había un lamento. Sus duras palabras eran el reflejo de un corazón que amaba al pueblo y sufría al ver su ceguera. Como muchos profetas, experimentó la soledad de quien dice la verdad en un mundo que prefiere las mentiras reconfortantes. No había multitudes aplaudiendo ni discípulos rodeándolo. Solo el eco de su propia voz, mezclado con el viento que soplaba por los valles de Judá. En su dolor, Miqueas también se enfrentó al misterio de Dios. ¿Por qué el Señor permite que el mal prospere por un tiempo? ¿Por qué el justo sufre mientras el impío se enriquece? Estas preguntas, que atraviesan siglos, probablemente lo acompañaron hasta el final, pero incluso sin respuestas completas, permaneció fiel. Su dolor no lo hizo rendirse, solo lo hizo más sensible a la misericordia de Dios. Y fue en ese silencio melancólico, entre la fe y la frustración, que el profeta comenzó a comprender algo más profundo, que la misión de un siervo fiel no es ver el resultado inmediato, sino permanecer fiel hasta el último aliento. Incluso ante la soledad y el aparente fracaso de su ministerio, Miqueas no perdió la fe. Su corazón herido aún latía con esperanza, una esperanza que no provenía de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Él comprendía que el Señor nunca abandona a su pueblo, incluso cuando lo corrige. Y es en este punto donde el profeta, antes lleno de indignación, comienza a revelar un tono de ternura poco común. La voz del juicio se convierte en un canto de restauración. En los capítulos finales de su libro, Miqueas cambia de tono. El profeta que denunciaba pasa a consolar. Habla de un Dios que volverá a reunir al remanente fiel, que sanará lo que ha sido herido y restaurará lo que ha sido dispersado. Es un cambio profundo. El hombre que vio la ruina ahora anuncia la reconciliación. Es como si en medio de las cenizas viera amanecer un nuevo día, fruto no del mérito humano, sino de la gracia divina. La redención que proclama Miqueas no es política, sino espiritual. Él entiende que la salvación no vendrá por medio de reyes o ejércitos, sino por un rey que nacería en Belén, el mismo pueblo sencillo del que él mismo provenía. Este detalle es conmovedor. El profeta del campo anuncia un Salvador que también vendría del campo. Es el mensaje de que Dios elige a los humildes para confundir a los soberbios y que la verdadera grandeza nace de la sencillez. En uno de los pasajes más bellos de toda la Escritura, Miqueas declara: ¿Quién es Dios como tú, que perdona la iniquidad y se complace en la misericordia? Esta pregunta, que se hace eco de su propio nombre, es el punto más alto de su viaje espiritual. Después de años denunciando la corrupción de los hombres, se deja sorprender por la bondad de Dios. El que veía el pecado con claridad, también veía la gracia con profundidad.
La superación de Miqueas no está en ver al pueblo transformado, sino en mantener viva la llama de la fe. Descubrió que la fidelidad no depende del resultado, sino de la confianza en quien lo llamó. Y, con esta conciencia, su ministerio encontró la paz. El profeta del juicio se convirtió en el mensajero de la compasión. El que comenzó hablando de destrucción terminó alabando al Dios que perdona. Así, Miqueas no fue solo el profeta de la denuncia, fue el profeta de la esperanza. La voz que antes sería el orgullo de los hombres se convirtió en un susurro de consuelo para los corazones cansados. Los últimos años de Miqueas se perdieron en el silencio de la historia. No hay ningún registro que detalle su muerte, ni se mencionan homenajes, pero tal vez eso diga más sobre él que cualquier relato. Miqueas nunca buscó el reconocimiento. Su gloria estaba en ser fiel, y aunque su cuerpo desapareció entre las colinas de Moreset, su voz siguió resonando a lo largo de las generaciones, atravesando reinos y siglos hasta llegar a los días del Mesías. El impacto de su vida se reveló de manera sutil, pero profunda. Años más tarde, cuando el profeta Jeremías fue acusado de blasfemia por anunciar la destrucción de Jerusalén, los ancianos del pueblo se levantaron y citaron el nombre de Miqueas. Dijeron: en los días del rey Ezequías, Miqueas de Moresete profetizó lo mismo, y el rey no lo mató, sino que temió al Señor. Estas palabras salvaron la vida de Jeremías y demostraron que, incluso después de su muerte, Miqueas seguía enseñando a la nación. Su ejemplo se había convertido en un modelo de fidelidad profética, pero su legado va más allá de la historia política. Siglos más tarde, cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido, fueron los escribas quienes citaron las palabras de Miqueas: y tú, Belén, de ti saldrá el que reinará sobre Israel. La profecía del sencillo hombre de Moreset señaló el camino hasta el pesebre. El profeta olvidado se convirtió en el vínculo entre el campo y el Salvador del mundo. Su legado, por lo tanto, no fue una escuela ni una dinastía, sino un mensaje. Dejó a la humanidad la imagen de un Dios que es justo, pero también misericordioso, de un Dios que corrige, pero que ama con una intensidad inquebrantable. Miqueas demostró que la verdadera fe no necesita títulos, solo el valor para permanecer fiel cuando todos callan. Es probable que muriera en paz, tal vez aún en su pueblo natal, contemplando a lo lejos las colinas que inspiraron tantas de sus palabras. Y aunque el mundo no se diera cuenta, el cielo sin duda lo recibió como un siervo fiel. Su historia terminó como comenzó, en la sencillez del campo, pero con un mensaje que llegó al trono de Dios. Así, Miqueas se despidió de la tierra como vivió, en silencio humano, pero con un eco eterno. Su voz, moldeada por el dolor y la esperanza, siguió inspirando a profetas, reyes y creyentes a lo largo de los siglos. La vida de Miqueas es como un espejo del alma humana ante Dios. No fue un hombre de multitudes ni de milagros visibles, sino un hombre de conciencia. Habló cuando todos callaron, creyó cuando la fe parecía una carga y esperó incluso cuando el silencio de Dios se volvía ensordecedor. Su historia revela que la verdadera grandeza espiritual no consiste en ser escuchado por muchos, sino en permanecer fiel incluso cuando nadie escucha. El nombre de Miqueas conlleva una pregunta que resume todo su ministerio. ¿Quién es como el Señor? No se trata de una pregunta retórica, sino de una invitación a la reflexión. Vio reyes corruptos, templos lujosos y religiones vendidas, pero al final de su viaje comprendió algo esencial. Ningún poder humano puede compararse con la pureza, la justicia y la misericordia de Dios. El profeta que comenzó denunciando el pecado terminó celebrando la compasión divina. Su mensaje atraviesa el tiempo como una melodía de reconciliación entre el cielo y la tierra. La lección que nos deja Miqueas
es profundamente actual. Vivimos en un mundo que todavía confunde la religiosidad con la espiritualidad, la apariencia con la verdad, la prosperidad con la bendición. Y, como en sus días, hay muchos templos llenos y pocos corazones quebrantados. El profeta nos recuerda que Dios no busca rituales grandiosos, sino vidas justas. Resumió toda la fe en 3 verbos que siguen desafiando a cada generación: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Estas 3 actitudes son la base de la espiritualidad auténtica. Practicar la justicia es luchar contra el egoísmo y el abuso en todas sus formas. Amar la misericordia es perdonar cuando sería más fácil juzgar. Y caminar humildemente es reconocer que todo lo bueno viene del Señor, que dependemos de Él más de lo que imaginamos. Para Miqueas, vivir la fe era eso, no un discurso, sino un camino. Nos enseña que la fidelidad puede parecer pequeña a los ojos del mundo, pero tiene un valor eterno ante Dios, y que, incluso cuando todo parece derrumbarse, hay esperanza para quienes confían en la gracia divina. El profeta del campo nos recuerda que el Señor sigue siendo el mismo, justo, compasivo y dispuesto a levantar a quienes se arrepienten. Al final, Miqueas nos invita a mirar al cielo y repetir su propia pregunta, no como duda, sino como adoración. ¿Quién es como el Señor, que perdona, restaura y se complace en la misericordia? Si te han gustado estas curiosidades y descubrimientos sobre Miqueas, prepárate, porque aún hay muchos secretos ocultos en las páginas de la Biblia que pocos conocen. Disfruta de este vídeo. Compártelo con quienes aman las historias llenas de fe y misterio, y suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones sorprendentes sobre los grandes personajes bíblicos. Juntos descubriremos los detalles que la Biblia guarda para quienes buscan comprender más profundamente.